La posición del creyente en Cristo. 55-01-16. Predicado el domingo por la tarde, 16 de enero de 1955 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 48 minutos, tomen asiento. Y muchas gracias por su cooperación. Estos cumplidos que el hermano Joseph, mi amigo y hermano, me acaba de transmitir, me quiere mucho, por eso dice esas cosas. Disculpen la tardanza. Anoche dije que estaríamos aquí a las 3, pero creo que algo pasó. Cuando llegué, me dijeron que llegarían un poco tarde. Así que los oí anunciar que repartían las tarjetas de oración a las 6 y el otro servicio a las 7. Así que va a ser una tarde completa, así que me apuraré con mi parte del servicio. Muchos de ustedes tienen que regresar a sus casas, quizás para almorzar o algo así. Y quizás algunos quieran irse a casa, otros se queden, etc. Pero hagan lo que el Señor les guíe. El hermano Joseph dice: hermano Branham, si prefiere la reunión a las 2:30, y a la gente le gusta igual, creo que podemos tenerla a las 2:30. Bueno, probablemente estaría bien, por la tarde, el domingo por la tarde. Sí, el próximo domingo por la tarde anuncian que será a las 2:30, así que consíganos un poco antes, dijo el hermano Joseph. Es un poco difícil cuando uno tiene prisa. 2 ahora, estaba pensando cuando llegué aquí, ya saben cómo hace un predicador, cuando llega a un lugar y dice: bueno, cuando va a hablar, voy a hablar sobre cierto tema. Y al llegar, el Señor le dijo: eso no funcionará. Así que empieza de nuevo. Estaba sentado allá atrás, e iba a hablar sobre las promesas infalibles de Dios. Y estaba sentado allá atrás, y seguía pensando: bueno, eso me llevará 1 hora y media. Y dije: Señor, me dijo que mejor no lo hiciera. Así que voy a repasar un poco las escrituras, enseñar unos momentos, si Dios quiere. Ahora recuerden el servicio de esta noche. Quiero salir rápidamente en los próximos 20 minutos, si puedo, los 30. Eso les dará la oportunidad de llegar a casa y regresar, y necesito un poco de tiempo para mí, si vamos a tener servicios de sanidad esta noche. 3. Digan, el hermano Joseph mencionó hace unos momentos que ese ángel del Señor, mañana tendrán aquí muchas de esas fotos que se tomaron de él. Y algunos libros, para quienes no los tengan. No los vendemos los domingos ni nada. Y simplemente, bueno, los compro con un 40% de descuento. Y el señor Watts y el señor Beller, sentados aquí mismo, son mis agentes para eso, y se encargarán de ellos, tendrán un puesto o algo similar el lunes. Si alguien desea tener una de las fotos, puede quedarse con una o con todas las que desee. Esta noche es el servicio de sanidad, así que asegúrense de venir temprano, ahora a las 6 en punto, para recibir su número. Los llamamos por número. Repartimos tarjetas nuevas todos los días porque llega gente nueva. Y si les dan todas a la vez, no tienen oportunidad. Y muchos de ustedes conocen las reglas de la campaña. Intentamos llevarla a cabo con la mayor honestidad y sinceridad ante Dios posible. 4. Y esa es la mejor manera de encontrarlo. Todos los días, a todos, si repartes todas las tarjetas al llegar, y luego alguien entra al segundo día, no tiene oportunidad. Y sí, tienes que repartirlas todos los días, de nuevo. Y si se las entregas a los ministros, lo que intentamos por un tiempo, tal vez le dieran una tarjeta a alguien de afuera y a uno de los suyos, y entonces tal vez no consiguieran entrar en la fila. Y ahí está, causa resentimiento. Y lo resolvimos todo en estos 8 años de viaje, hasta que descubrimos que tal vez, al manejarlas y repartirlas nosotros mismos todos los días y entregárselas a la gente, justo antes del servicio, podemos llamar, de donde el Señor nos ponga en el corazón. 5. ¿A cuántos les gusta la escuela dominical? Creo que a todos nos encanta, me encanta. Así que, tendremos unos momentos de escuela dominical. Me quitaré el reloj, así que no quiero extenderme demasiado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, unas palabras de exhortación para nuestro Señor Jesús. Y lo alabamos por su palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios, en sus grandes y maravillosas promesas, son tan infalibles, más infalibles que los cielos y la tierra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca fallará. Tiene que ser. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Lo principal es encontrar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en nuestra vida. Dios establece tiempos y límites, y todo funciona según ese tiempo. Muchos de ellos, antes de la venida del Señor Jesús, surgieron muchas falsedades que decían, este es el Mesías, y este es. Muchas falsedades ocurrieron, según las Escrituras, justo antes de la venida del Señor Jesús. Y la gente intenta hacerlo por sí misma. Intentan que la palabra de Dios encaje en su plan. Pero ocurre lo contrario. Hay que encajar en el plan de Dios. Vemos que eso es cierto. Ahora bien, Moisés, cuando estaba aquí, sabía que Dios había prometido liberar a los hijos de Israel. Bueno, Moisés, sabiendo que fue llamado para ese propósito, ahora bien, cuando recibes un llamado de Dios, eso no significa que simplemente te lanzas y haces la voluntad de Dios. Tienes que encontrar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacerlo. Moisés pensó, bueno, ahora los hijos de Israel comprenderán que yo soy su libertador. Así que se dispuso a hacerlo, y mató a un hombre. Y descubrió que los hijos de Israel no entendían. 7 Entonces Moisés perdió toda esperanza y todo su poder, pensando que la libertad no era para los hijos de Israel. Había perdido toda esperanza de libertad, hasta que Dios lo encontró un día en una zarza ardiente. Y entonces, cuando llegó el momento justo, Dios le reveló su plan. Ahora bien, la razón por la que Moisés olvidó la libertad, la promesa de Dios de que los liberaría, pero Dios no olvidó su promesa. Moisés lo intentó por sí mismo y fracasó. Eso es lo que la Iglesia ha hecho muchas veces. Hemos intentado hacer cosas por nosotros mismos, cuando no logramos encontrar el elemento temporal de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Él tiene un tiempo que Él tiene, sembramos maíz. Tenemos un tiempo para arar maíz, luego un tiempo para cosechar maíz. Vienen las lluvias de primavera, la sequía durante el verano, las lluvias de otoño, las nieves. No puedes simplemente decir, planto mi trigo hoy y mañana salgo a cosecharlo. Dios tiene tiempos para la estación. Él tiene tiempos para su palabra. Él tiene tiempos cuando, en la escritura aquí donde dice, y la presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Eso fue cuando Jesús también ministraba. En la presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Tal vez en otros momentos la presencia del Señor no estaba allí para sanar a los enfermos. Y descubrimos que Dios obra todo según la estación. Y ahora, cuando Moisés, lo que no logró encontrar fue el límite de tiempo de Dios. 9 Entonces, cuando Dios se le reveló en la zarza ardiente, descubrió que precisamente lo que había en ella era lo que le faltaba. Y creo que eso nos afecta mucho hoy. Muchas veces intentamos seguir el programa nosotros mismos y no logramos captar lo que había en la zarza ardiente. La revelación directa de la voluntad y el tiempo de Dios. ¿De qué te serviría plantar maíz aquí hoy? Se pudriría. No pasaría nada. Si brotara, el frío mataría el germen. No funcionaría. Necesitamos la temporada para ello. 10 Entonces, cuando Moisés descubrió la verdadera voluntad directa de Dios, el tiempo de Dios y la revelación de todo lo que debía hacer, ahora, traten de mantenerlo fuera de Egipto. De regreso a Egipto, se esforzó al máximo. Porque sabía que Dios había prometido liberación y que el momento de la liberación había llegado. Porque era directamente, ahora Moisés miraba primero la palabra. La palabra de Dios les había prometido liberación. Sabía que el momento estaba cerca. Ahora necesitaba tener contacto directo con Dios para saber cómo y cuándo hacerlo. 11 Ahora bien, como personas del Evangelio completo, creo que hemos cometido muchos errores al examinar la palabra y decir, Dios dijo esto. Y no hemos encontrado la revelación directa de nuestra vida que encajara en ese programa. Cuando la encontramos, entonces tiene que suceder. Y creo que ahí es donde ha fallado. Muchas veces la gente sale a ver a un evangelista, como, por ejemplo, nuestro hermano Billy Graham. ¿De qué me serviría intentar ser como Billy Graham? No podría hacerlo aunque tuviera que hacerlo. Tengo un ministerio que atender. Y cada persona tiene su ministerio, y cada una tiene un ministerio. Incluso el ama de casa tiene un ministerio. Ministrar la palabra de Dios. 12 Ahora bien, si intentara imitar al señor Graham, me vería en problemas enseguida, porque es inteligente, astuto, culto, un verdadero predicador. Bueno, yo no lo soy. Bueno, tal vez, si el señor Graham intentara imitarme, él también estaría en problemas. Así que, ahí lo tienen, no podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha revelado. El hermano Graham lo está haciendo. Dios le ha revelado un avivamiento mundial, y lo está demostrando con creces. Y lo aprecio.
Y estoy haciendo todo lo posible, gracias a la revelación que Dios me ha dado, para ministrar a los enfermos, según lo que Él me dijo que hiciera. 13. Ahora bien, si podemos encontrar nuestras posiciones y saber que es la palabra de Dios la que lo ha prometido, esa es la razón por la que Josué y Caleb no temieron no poder conquistar la tierra prometida. Porque los demás 9 regresaron, o los 10, y dijeron, no podemos. Esas ciudades están amuralladas, y parecemos saltamontes sobre el pueblo. Son tan grandes y están armados, y dijeron, simplemente no podemos. Vean, estaban considerando el sentido común. No se puede considerar el sentido común, hay que considerar la promesa de Dios. Ahora bien, Dios ya había enviado a su ángel, y el ángel estaba en el campamento avanzando, y la revelación de Dios había traído la palabra de Dios manifestada. Y ahora estaban listos para entrar en la tierra prometida. 14. Por lo tanto, Josué y Caleb tenían todas las promesas eran para ellos, porque Dios había prometido que les daría la tierra. Y luego esperaron todo este tiempo, luego, después de un tiempo, el Espíritu Santo descendió sobre Moisés. Una columna de fuego se formó sobre ellos, y la siguieron, y aquí estaba, justo aquí en la tierra prometida, ahora lista para cruzar. Así que pudo creerlo porque las promesas de Dios son infalibles. Son la verdad. ¿Cómo creen, amigos, a lo largo de estos años? De encontrar oposición en todo el mundo, en las muchas y tantas naciones diferentes a las que el Señor me ha enviado a visitar. Y allí con críticos, oposición, demonios y científicos tratando de refutarlo. Y lo pusieron en cada prueba posible. 15. Por la gracia de Dios, nunca he tenido miedo ni un instante. ¿Por qué? Porque Dios prometió que lo haría. Y le creo. Así que, cuando surge la oposición, no soy yo quien debe encargarse de ella. Es Él quien debe encargarse. Solo soy yo quien debe ir a donde Él me diga. Así es. Él se encargará de la oposición. 16. Ahora, por unos momentos, para descubrir nuestra posición en Cristo Jesús, y creo que si la Iglesia ahora puede descubrir quiénes son, cómo entrar y qué hacer después de entrar, será glorioso cuando aprendamos estas cosas. ¿No lo creen? Ahora, en el libro de Efesios, quiero leer solo una parte de la carta de Pablo. No sé qué tan lejos llegaremos, porque estoy cronometrando con este reloj. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. A menudo me he preguntado por qué el misionero quería ser llamado misionero. Un misionero es un apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. Un misionero es un apóstol. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. 17. Cuando la gente dice que ya no hay apóstoles y esa misma iglesia envía misioneros, y dice que ya no hay apóstoles, no lo entiendo. Pero apóstol es uno que es enviado, así que un misionero es alguien enviado por Dios. Y Pablo, no por deseo, ni por elección, ni por voluntad humana, ni por sus propios deseos humanos, sino por la voluntad de Dios, fue apóstol. Necesitamos más, como ese. Por la voluntad de Dios, iba camino a Damasco para arrestar, imagínense, iba a arrestar al mismo grupo al que fue enviado como apóstol. Ahora, pueden ver lo inverso que es todo desde el punto de vista humano. Dios hace las cosas. Justo lo que creen que no harán, puede ser lo que tengan que hacer. Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:3, y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 18. Cuando vi por primera vez a la gente del Evangelio completo, una noche vi a una chica subirse a la pista mientras sonaba la música y empezar a bailar. Nunca había bailado en mi vida, no estaba en una pista de baile y no creía en el baile. Bueno, egoísmo. No en voz alta, sino en mi corazón, critiqué a la chica. Dije, eso no tiene nada de Dios. Era un joven predicador bautista sentado allí y dije, esa mujer ahí en la pista no puede ser nada. Solo está haciendo un espectáculo. Solo quiere que la vean. No lo diría en voz alta por nada, pero en mi corazón lo pensaba. 19. Algunos me preguntaron, ¿qué te pareció la reunión? Dije, estuvo bien. Pero en el fondo no lo creía. Una noche de Año Nuevo, estaba sentado en mi tabernáculo y empezaron a tocar esta canción. Habrá una reunión en el aire. ¿Y saben qué pasó? Hice lo mismo. Así que, ¿ven por qué? Lo que dijiste que no harías, quizás tengas que hacerlo algún día.
Supongo que Pablo dijo que nunca se agacharía y se pondría como otros, gritando y haciendo lo mismo, pero Dios le mostró que tenía que hacerlo. Así que, a veces, cuando dices que no harás nada, ten cuidado. Dios puede obligarte a hacerlo. Bueno, él era apóstol entonces por la voluntad de Dios. No tenía ninguna voluntad. Dios lo hizo apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¡Cuidado! Esto no está dirigido ahora a los pecadores ni a los incrédulos. Está dirigido a los santos o santificados. Escribe qué significa la palabra santificar. Los purificados y apartados para el servicio. Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. 20 El Antiguo Testamento, es una palabra compuesta. No solo significa limpio, sino reservado para el servicio. Mira, es ser limpiado y reservado para el servicio. El altar santificó el vaso, y él lo apartó para el servicio. A los santos que están en Éfeso, y a los fieles en Jesucristo. ¿Ven a quién se dirige esto? Déjenme leerlo. Escuchen en silencio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, y a los fieles en Cristo Jesús, a los fieles en Cristo Jesús. Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. 21 Ahora bien, esta carta está dirigida a aquellos, no al mundo exterior, no es un sermón. Pablo no estaba predicando aquí a los no salvos. La predicaba a los salvos. Los llamados, los separados, los apartados y los fieles, en el llamado. Ahora bien, a ellos es a quienes se dirige. En Jesús. La posición del creyente está en Cristo, y Cristo solo se encontrará con el creyente solo puede adorar a Cristo según su posición en Cristo. No creo que lo entiendas. Déjame ir por otro camino. Mira, un creyente no puede adorar y no tiene derecho a adorar, ningún hombre tiene derecho a adorar al Señor, fuera de estar en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabías eso? Si tuviéramos tiempo de revisar las leyes al respecto, sería hermoso. Se dirige al creyente en Cristo. Anoche hablé de la sangre, de cómo Dios entró en el vientre de la Virgen. Y el Creador, haciéndose una célula. Y de célula en célula, comenzó a presionar, y al romperse la célula, se desprendió, rompió la envoltura, o, mejor dicho, rasgó el velo en dos. Lo envolvieron. Y ahora el creyente puede tener comunión con él, solo por medio de la sangre. Quienes no han entrado por medio de la sangre no tienen derecho a adorar. Miren el Antiguo Testamento, cuando los creyentes tenían un tabernáculo. Y en el tabernáculo nadie tenía derecho a adorar, a menos que entrara. 23 Era un lugar donde se ofrecía la sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No hay promesa de respuesta a la oración fuera de la sangre. Pero los hijos de Israel acudían al templo, un lugar designado por Dios para que todos los creyentes se reunieran en una sola comunión. ¿Lo ven? Estaban todos juntos, cada tribu. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los publicanos. Todos reunidos en un solo lugar de comunión. ¡Qué hermoso! Porque allí, ¿por qué? El cordero era sacrificado, la sangre era puesta sobre el altar de bronce y los cuerpos quemados. Y el humo subía, y todos bajo ese humo, que era un olor fragante para su nariz al salir del lugar, todos bajo la sangre tenían derecho a adorar. 24 ¿De qué hablaba? Del Señor Jesucristo. Porque Dios, entonces, vino a su templo en una columna de fuego. Cuando el templo se convirtió en un lugar de adoración para que todo Israel se reuniera, la columna de fuego entró por encima de las grandes alas de los ángeles de 22 metros, recorrió la pared junto a los ángeles, regresó al propiciatorio donde dos grandes querubines de bronce de 4,5 metros estaban sentados con las alas extendidas, y se posaron. Dios vino a su templo para ser adorado desde ese templo, donde la sangre de afuera hizo expiación. Luego, cuando Cristo vino a la tierra, cuando fue bautizado en el Jordán como lavamiento del cordero en el lavacro de bronce. Observen, entonces Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios como una paloma que venía de arriba, se posó sobre él y entró en él. Dios vino a su templo. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 25 Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Ese era su templo. Luego, ese cuerpo por el pecado, nuestros pecados, fue desgarrado. Su carne se partió en dos, los vasos sanguíneos se rompieron, y ahora, al salir el espíritu de su cuerpo, todos los creyentes, espero que lo vean.
Miren, todos los creyentes que entran por la sangre al cuerpo de Jesucristo, adoran a Dios por la sangre derramada de Jesucristo, cuando son colocados en Cristo. ¿Lo ven? A los que están en Cristo, fieles, llamados, escogidos en Cristo. A ellos es a quienes Pablo dirige esta carta. ¿No se alegran hoy de estar en Cristo? ¿Cómo entramos? Ojalá tuviéramos tiempo, unos 6 minutos más. Miren, ¿cómo entramos en Cristo? Por un solo espíritu. Ni siquiera una sola comunidad, no, lo primero es lo primero. ¿Por una sola iglesia? No. ¿Por una sola letra? No. ¿Por un solo credo? No. Pero por un solo espíritu. Todos somos bautizados en un solo cuerpo. No con agua, ni con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Somos bautizados por un solo espíritu. ¿Qué? Por el espíritu. ¿Dónde se queda el espíritu? ¿Dónde está la vida? En la sangre, que viene por la sangre de Cristo. Zacarías 4:6. Entonces él respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 27. Primero, nos convertimos en creyentes, fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza, en un mundo condenado a muerte. Entonces, Dios, por gracia, nos elige, nos llama a Cristo. Lo oímos dentro de la célula sanguínea llamándonos vida. ¿Lo entiendes? Y venimos entonces, confesamos nuestros pecados y nos bautizamos para la remisión de nuestros pecados. Luego, a través de la sangre, llegamos a la célula sanguínea, venimos por el rociado de sangre. Luego, por el Espíritu Santo, somos bautizados dentro de esta célula sanguínea y tenemos comunión unos con otros. Mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Oh, Dios mío. Ahí lo tienes. Eso es lo que necesitamos, posicionalmente. Venir primero a Cristo. A través de la sangre derramada, entonces, posicionalmente, estamos sentados en Cristo. 28. Fíjense en el siguiente versículo. Antes de terminar, observen que todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ningún creyente tenía derecho a ofrecer sacrificios de adoración fuera del templo. En el templo es donde estaba la sangre. Dios no lo quiera. Él dijo: no lo hagan. Vengan al templo a tener comunión. No tenemos derecho a salir y fundar credos y denominaciones, ni a separar a la gente. Se supone que debemos entrar en una gloriosa comunión. Por el lavamiento del agua por la palabra, en el cuerpo de Cristo a través de la sangre. Y nos convertimos en hijos de Dios, comprados por sangre. Entonces no tengo derecho a decir: por ser metodista, no eres mi hermano. Si eres bautista, no eres mi hermano. O, si eres pentecostal, no eres mi hermano. Todos hemos sido hechos partícipes de esta única comunión, después de haber pasado por la sangre. Entonces nos sentamos juntos ¿en qué clase de lugares? En lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Lugares celestiales, lugares celestiales. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 29. Cuando estás lejos de Cristo, no entiendes el lugar celestial. Cuando estás ahí, miras y dices: ¡ay, esos fanáticos! No saben de qué hablan. La razón por la que no lo sabes es porque nunca has participado de la comunión de su sufrimiento. Nunca has puesto tus manos sobre su bendita y sagrada cabeza ni has sentido los dolores del Calvario por tus pecados. Nunca supiste lo que era eso, amigo. No sabes lo que significa hasta que subes al Calvario y ves el precio que se pagó por ti. Entonces, cuando comprendes de qué se trata, Dios, por gracia, te lleva por el torrente sanguíneo a su propia comunión con su amado Hijo, Jesucristo. ¡Oh, qué maravilloso! Les digo que me alegra mucho saber que hemos tenido el privilegio de hacer esto, entrar en su maravillosa comunión, en Cristo. Ahora bien, cuando están sentados en la comunión, y son amigos fuera de Cristo, fuera de esta comunión, no tienen derecho a decir que quienes creen en lo sobrenatural están trastornados mentalmente porque nunca han probado la bondad del Señor. Nunca han entrado en esta comunión a través de esto. 31. Quizás lo creas, quizás lo aceptes, quizás digas: sí, creo que la Biblia tiene razón. Yo también voy a la iglesia. ¿Pero alguna vez has muerto a ti mismo y nacido de nuevo? Dejando todo lo externo y siendo traído por la sangre a esta comunión y establecido en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Lo que Dios puede hacer. Cómo la revelación de Dios puede fluir a través de una audiencia como esa, cuando todos hemos sido participantes de esta misma comunión. Ahora bien, a ellos es a quienes Pablo dirige esta carta. Y solo un momento o dos más. Pablo dirige esta carta a los que están en Cristo Jesús, y los fieles que están dentro, ¿ven cómo entramos? Nadie de afuera tiene derecho a entrar, nadie sin venir por la sangre puede entrar. Oh, él dice, soy por la sangre. Él está sentado allí mismo y dice, no entiendo estas cosas. Ciertamente no. Está fingiendo venir por la sangre. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. 32 Pero si alguna vez llega a ser hijo y partícipe, es tu hermano. ¿Y él es, qué es? El mismo espíritu que estaba en Cristo está en ti y en él. Y ustedes son conciudadanos. ¡Ay, Dios! Esa es la palabra que quiero. Llevo media hora dándole vueltas para conseguirla. Conciudadanos del reino espiritual. Ciudadanía. ¿No te alegra haberla conseguido esta noche? Conciudadanos del reino de Dios, esperando la venida del Rey algún día. Ahora, nos daremos prisa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está dando este saludo, su saludo a la Iglesia. Bendito sea, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, piénsalo. Efesios 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 33 Pensé que las bendiciones espirituales, la comunión, el Espíritu Santo, solo llegaban en Pentecostés. Esto es 32 años después. Eso bendice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia gentil. Nos bendice en los lugares celestiales. Solo se puede estar en los lugares celestiales cuando se está en Cristo Jesús. Así que, si el Espíritu Santo los bautizó en los lugares celestiales entonces, los bautiza en los lugares celestiales ahora. La misma comunión. Ahora, lugares celestiales en Cristo. Ahora, rápidamente, les daré mi punto de vista y luego nos vamos. Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. 34 Según él, Dios, nos ha elegido, no fue mi deseo, ni el tuyo, ni el de Pablo, sino, nos eligió en él antes de la fundación del mundo, ¿pensaron en eso? Nos eligió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos, no porque yo viviera rectamente. Porque él me eligió para ser así. Él lo hizo, no yo. Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. 35 Por eso eres santo esta tarde, no porque lo merezcas, sino porque él te eligió para serlo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Cómo podríamos hacerlo? Tenía que haber una obra maestra para hacerlo, y esa fue Cristo Jesús. Escucha, no lo recuerdas. Yo tampoco, pero lo éramos, antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, démosle, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, hombre espiritual, y démosle dominio sobre los peces del mar, el ganado y demás. Génesis 1. Génesis 1:26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. 36 Dios dice, hagamos al hombre. Ahora bien, antes de la fundación del mundo, Dios te escogió en Cristo Jesús para que aparecieras santo en el tiempo del fin, desde la fundación del mundo. ¿Lo ves? Ahora, rápidamente, veamos el siguiente versículo. Habiéndonos predestinado, o elegido para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Génesis 1:26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Efesios 1:5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 37 ¿Puedo hablarles un momento? Dios, antes del mundo, fíjense. Nadie, dijo Jesús, puede venir a mí si mi Padre no lo atrae.
Esa es la propia palabra de Jesús. Aquí está la célula sanguínea, aquí está rota, aquí está el chorro de sangre moviéndose. Ahora, aquí está Cristo dentro de esta célula sanguínea. Cristo significa el ungido. Era la célula sanguínea ungida. Aquí está. Aquí está Dios nuestro Padre. Miren lo que está haciendo. Nadie puede venir a mí por este chorro de sangre si mi Padre no lo atrae. Y a todo el que venga, yo le daré vida eterna. No lo echaré fuera, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven lo que significa? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 38. Ahora miren. Él nos ha elegido para este propósito, habiendo predestinado, o presciencia. Él previó lo que sería, desde el principio. Dios, en el principio, sabiendo exactamente lo que haría al final, predestinó, o pudo predecir lo que sería. Presciencia, sabiendo de antemano estar en Cristo Jesús. Observen, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos. La adopción, ahora, repasemos las antiguas leyes por un momento, y luego tendremos que concluir. 39. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre, disfrutan la lectura de la palabra. Me encanta. Esperen unos minutos más. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía su pequeño reino, era el padre de este reino, una pequeña posesión. En San Juan, incluso se transmitió entre los anglosajones de Gran Bretaña hace años, incluso en la traducción del rey Jacobo. San Juan 14 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Suena extraño. En una casa, significando mansiones. Pero lo que ocurre es que, en la época de la versión del rey Jacobo, en la traducción, todo hombre que tenía un reino, un rey, tenía este dominio que era suyo, y se le llamaba el padre, y esto se llamaba su casa. Los hijos. Todos sus súbditos eran suyos, su dominio estaba sobre ellos y eso se llamaba su casa. Así que decían, en la casa de mi padre. Creo que Moffat lo expresa así. En la casa de mi padre hay muchas moradas. No estoy de acuerdo. Pero, en el original, decía, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Suena mejor, ¿verdad? Así es. Ahora bien, cuando un hombre, en el Antiguo Testamento, un judío en Palestina, donde había, quienquiera que fuera, la tribu de José, o Efraín, o lo que fuera, tenía sus propios terrenos asignados. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 40. La hermosa historia de Ruth regresando con Noemí, cuando Noemí había perdido toda su herencia y Boaz la recuperó. Creo que prediqué sobre eso la última vez que estuve aquí. Una imagen hermosa. Ese era su pequeño dominio, como su pequeño reino, su posesión. Se transmitía de generación en generación. Ahora bien, cuando un padre se casaba este niño heredaba lo que tenía su padre, nacían sus hijos. Ahora bien, cuando ese niño nació en esta pequeña, lo llamamos pequeña finca, o pequeña granja, cuando nació allí, el padre tenía sirvientes por todas partes, pero el niño fue criado bajo un tutor, un maestro, un instructor. Ruth 4, 9. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he comprado todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de mano de Noemí. 41. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 5, ofrece una hermosa ilustración de cómo estuvimos bajo la tutela de tutores durante tanto tiempo. Pero ahora, cuando este niño nació, se convirtió en hijo desde el mismo momento en que nació en la familia. ¿Lo entienden? Ahora bien, había un tutor para este niño, para educarlo y criarlo. Bueno, no era más que un siervo, dice la carta a los Gálatas, hasta que llegó a una edad, un tiempo determinado. Y este tutor siempre aceptaba la palabra del padre. Tu hijo está progresando bien, o lo que fuera. Y ahí es donde, no estoy en desacuerdo, mi querido hermano, pero, tómalo como de alguien que te ama. Gálatas 4, 1. Digo, pues, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Gálatas 4, 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 42. Ahí es donde Pentecostés no vio esto. Si el Espíritu Santo quizás no estuviera dispuesto a dárselo entonces. Mira, cuando naciste de nuevo del Espíritu Santo, dijiste, esto es todo, hermano. Eras un niño. Eras tan niño como podrías ser. Naciste en la familia. Pero aún así, el tutor, que es el Espíritu Santo, ha velado por la Iglesia a medida que ha ido madurando.
43 Ahora bien, si este tutor, en lo natural, fuera al padre y le dijera, ese chico no va a ser muy bueno. Intento enseñarle, pero simplemente no me escucha. Es testarudo y no me escucha. ¿Será esto o será aquello? El padre se da cuenta en ese momento de que ese chico no puede apoderarse de su dominio. Así es. Porque ¿qué haría? Lo haría pasar por, el regreso del hijo pródigo ofrece una imagen muy hermosa de ello. No podría. Lo que haría sería hipotecar una granja, o venderla, emborracharse y explotarla. 44 Ahora bien, en el sentido espiritual, después de nacer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Pero, Dios sabe más. Ahora bien, aquí es donde lo digo con reverencia. Discrepo con mis hermanos de la lluvia tardía. ¿Creen que estoy persiguiendo a la iglesia? No, mi querido hermano, no. Ahora bien, este niño, después de cierta edad, tuvo que ser adoptado en la misma familia en la que nació. Cualquier ministro sabe que esa es la colocación de un hijo. Tuvo que ser adoptado en la familia en la que nació. ¿Se lo imaginan? Pero esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, y Pablo se refiere a ella aquí en Efesios, a la iglesia de Éfeso. 45 Ahora bien, hermanos, la cuestión es que hemos intentado que cada uno esté aquí, y cada uno esto, y cada uno aquello, mediante la imposición de manos y la separación. Pero Dios tiene que hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Ahora bien, cuando el padre se dio cuenta de que este muchacho no era digno, nunca lo repudió. Seguía siendo su hijo, pero no podía confiar en él. Se dejaba llevar por todo tipo de vientos de doctrina. Eso dice la Escritura. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Sean firmes, abundando siempre en las obras del Señor, pues saben que sus obras no son en vano. Rápido. Ojalá pudiéramos continuar con esto un rato. 1 Corintios 15, 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Efesios 4, 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 46 Pero fíjense, este padre entonces, llegó el día en que este niño, tal vez, había estado bien y era un hombre digno. Escuchó al padre, siguió instrucciones, era un buen niño. Entonces el padre lo sacó a la calle y le puso ropa especial. Y luego el padre celebró una ceremonia y adoptó a este hijo en su familia. Pablo dice aquí, habiéndonos predestinado para la adopción. Moisés fue una prefigura de ello. Y luego, este hijo, después de nacer, ya no fue dado, ya no era solo un siervo bajo tutor. Él era el jefe. Amén. Espero que esto les quede bien grabado. Los dejo en un minuto. Efesios 1, 5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 47 Profundicemos en el tema. Este hijo ya no estaba bajo tutor, pero era como su padre. Y su padre le encomendó ciertas tareas. Quizás le haya dicho, cuida este campo de aquí o esto de aquí, cuida de los esclavos, ocúpate de lo que fuera. Estaba en plena posesión. Amén. Porque fue adoptado por esa familia, y su nombre en un cheque era tan válido como el de su padre. Ahora bien, lo que Dios ha hecho, la razón por la que vemos estas cosas y sabemos que algo anda mal, amigo. Vemos las promesas de Dios, las vemos en la palabra de Dios. Pero Dios apenas ha comenzado, en mi humilde opinión, a adoptar a sus hijos, llamándolos a un lado, dándoles un ministerio específico, ungiéndolos para ese propósito y enviándolos. Observen lo que sucede cuando lo hace. 48 Todo lo que le entregue se cumplirá. Dios adoptó a su propio hijo de esa manera. Jesús, caminando como un hombre común, un día en el monte de la transfiguración, tomó a 3 como testigos. Pedro, Santiago y Juan. Esperanza, fe y caridad. Los llamó. Y separó a Jesús de ellos, y lo cubrió con su sombra. Y la Biblia dice, sus vestiduras brillaban como el sol en su fuerza. ¿Qué era? Ese manto especial. Dios adoptando a su propio hijo. Mateo 17, 1 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mateo 17, 2 Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Lucas 9, 2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 28 Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar.
Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 49. Y vieron aparecer a Moisés, Elías, etc. Luego solo vieron a Jesús. Y cuando volvieron a mirar, Dios Padre, después de ponerle el manto a su hijo, dijo: Este es mi hijo amado, escúchenlo. Con razón Jesús dijo: Todos los poderes del cielo y de la tierra han sido entregados en mi mano, pues fue adoptado por su Padre en el glorioso reino de Dios. Ahora, sentado en la majestad a la diestra de todo arcángel y ángel, toda estrella, luna o todo nombre que se nombra en el cielo está sujeto al nombre de Jesucristo. Porque fue adoptado por Dios Padre. Mateo 17, 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 9, 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9, 30. Y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. 50. Ahora, a su iglesia, ustedes que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sean humildes, hermanos. Algún día el Espíritu Santo les hablará, los llamará a un lugar apartado, en una pequeña cabaña o en una ladera, o en el baño, en algún lugar. Y allí los ungirá para cierto servicio o para cierta tarea. No será la imposición de manos de los presbíteros o ancianos. Será la imposición de manos del mismo Dios Todopoderoso para infundirles un nuevo ministerio y un nuevo manto. Y para ponerlos como ejemplo. Y todos los demonios del tormento nunca los perturbarán. Que Dios conceda, hermanos míos, que cada uno reciba esta bendición. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro. Te damos gracias esta tarde por Jesús, por cómo lo llevaste al monte de la transfiguración y te transfiguraste ante ellos. Lo transformaste. Y tu voz dijo como la adopción: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y, Dios, nos esforzamos por escucharlo y seguirlo en todo lo que hacemos o decimos. Envíalo al edificio ahora mismo, Señor, con una unción fresca sobre cada ministro y cada laico aquí presente. Metodista, bautista, presbiteriano, católico, lo que sea, Padre. Están aquí porque te aman. Y gemimos, esperando ese momento de adopción. Y creemos que un día de estos, el Espíritu Santo obrará en nosotros, no con un nuevo nacimiento, pues lo hemos recibido por medio de Cristo, sino que entonces adoptarás a tu iglesia. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. 52. Entonces será revestida del poder del Señor resucitado. Y oramos, Padre, que lo hagas pronto, pues los días se ven muy oscuros y malignos. Oramos que nos adoptes ahora, Señor, en tu familia. Danos la autoridad que necesitamos, Padre, para que el que contradice se calle. Con razón oraron al regresar. ¿Por qué se enfurecieron los paganos y el pueblo imaginó cosas vanas? En verdad, Señor, dijo la mano extendida de tu Hijo para sanar a los enfermos. Salva a los perdidos aquí hoy, Padre. Sana a los enfermos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Hechos 4, 25. Quien por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 53. Y mientras estamos con la cabeza inclinada, me pregunto si el hermano Ekberg tiene una canción que pueda cantar como invitación ahora mismo. ¿Cuántos aquí levantarían la mano y dirían: Hermano Branham, ore por mí? Que Dios los bendiga, a todos. Que Dios los bendiga en todas partes. Mi sincera y humilde oración. Que Dios los bendiga y los ayude. Debo irme ya a prepararme para el servicio de esta noche. Se repartirán tarjetas de oración en 1 hora y 15 minutos más. Hermano Goce, tome la plataforma ahora. Que Dios los bendiga, estén en oración mientras yo voy a orar.